En este tutorial lo que vamos a aprender es hacer una interpolación de movimiento de un objeto de un lado a otro de la pantalla y que al mismo tiempo tenga internamente un movimiento frame a frame, lo que sería un movimiento tradicional, como podría ser la caminata de un personaje o el movimiento de un animal, como en este caso un dragón que mueve las alas en 3 frames. Además aprenderemos cómo importar dibujos que hemos realizado en otros programas de ilustración como puede ser Illustrator. Bien, para ello vamos a abrir un archivo nuevo. En este caso le vamos a dar una de las resoluciones que se utiliza para internet para el uso de banner o cabeceras. En este caso sería 1366 por 506 y lo mantenemos a 24 fotogramas por segundo. Se puede utilizar también 25. Previamente ya tenemos nuestro modelo preparado en Illustrator. En este caso, como solo vamos a mover las alas, se ha puesto cada ala en una capa y en medio todo el cuerpo. En el caso que quisiéramos mover de forma independiente cada parte del cuerpo, lo ideal es dejarlo ya preparado con capas independientes antes de exportarlo a Flash. Este archivo lo guardaríamos tal cual como un Illustrator, ya que Animate tiene la capacidad de mantener las capas tal cual hemos trabajado en Illustrator. Desde Animate abrimos el menú de archivo, importar al escenario. Cuando abrimos un archivo de Illustrator nos saldrá un menú donde nos indica cada una de las piezas con las que está hecho eso. Se puede importar a una sola capa de Animate o en este caso se podría exportar directamente a varias capas. Nosotros lo vamos a hacer una capa única porque queremos mover el dragón como una sola pieza y que internamente las piezas sí estén separadas para poderle hacer una interpolación o un frame a frame a cada ala. Como podemos ver, nos mantiene los grupos y los subgrupos que había dentro de Illustrator. Así que el dragón sigue siendo totalmente editable por si quisiéramos animarlo. Una vez que tenemos el objeto en el escenario, lo seleccionamos completo y con F8 o en modificar, convertir en símbolo, lo nombramos, en este caso dragón, y nos aseguramos de que es un símbolo gráfico. Dentro de este, haciendo doble clic, volveríamos a tener las piezas. Previamente nosotros lo habíamos dejado en 3 capas de Illustrator, por lo que ahora nos va a respetar esas mismas posiciones. Al distribuir en capas, nos va a poner cada ala en una capa y el cuerpo completo en la de en medio. A esta la llamaremos ala 1, cuerpo, y ala 2. Como las alas de este dragón son muy pequeñas con respecto al cuerpo, podemos darle una batida parecida a la que tendría un insecto. Sí es cierto que le daremos un poco de retroceso, así que haremos 3 frames de caída y 1 de subida. Al ser dibujos vectoriales podemos doblarlo y que den la sensación de perspectiva sin tener que hacer un dibujo intermedio. En caso de querer hacer una animación tradicional, en cada frame se pondría un dibujo diferente para cada parte del movimiento. Nosotros simplemente con la herramienta de transformación libre lo que vamos a hacer es ir doblando ese ala. Hay que tener en cuenta que el movimiento va a ser muy rápido, entonces aunque se deforme un poco a nivel visual va a quedar bien. Señalamos el frame que contiene el ala y pulsando F6 creamos otro fotograma clave que contiene el mismo dibujo. Es importante tener en cuenta el centro de rotación. Por defecto está en medio del objeto. Si nosotros intentáramos doblar, se va a doblar con respecto a ese punto. Pero en el caso del ala, lo que necesitamos es que se doble desde ahí, desde su base. Entonces, previamente cambiaremos ese punto a donde queremos que esté el centro de rotación. No debemos olvidar nunca que ese punto solo se puede cambiar con la herramienta de transformación libre. Ahora cuando doblamos, pues sí realmente se va hacia allá. Si queremos, pues además de bajarlo, podríamos girarlo levemente. Volvemos a pulsar sobre este segundo fotograma F6 para que nos lo vuelva a clonar y ya así volcaríamos el ala completamente. Y volvemos a girar un poquito. Al ser un movimiento rápido no se va a notar que realmente lo único que estamos haciendo es deformar ese ala.
Para que el ciclo no sea tan rápido, que sería como el de un insecto, que se suele hacer solo la bajada, le vamos a añadir un fotograma de subida. Puede ser una posición que nos inventemos de nuevo, o podemos aprovechar el segundo frame que habíamos usado y con el botón derecho copiar fotograma y en el cuarto fotograma decir pegar fotograma. Como hemos añadido un frame más de la cuenta, desaparece el cuerpo. Debemos intentar siempre que todas las partes del cuerpo ocupen el mismo número de frames. Con F5 añadimos un frame al cuerpo. El mismo proceso deberíamos hacerlo con el segundo ala. Señalamos el primer fotograma, pulsamos F6 y la doblamos. Nos pasa lo mismo, el centro de rotación no está donde debe. Ocultamos los demás elementos y nos llevamos ese centro de rotación, gracias a la herramienta de transformación libre, al punto donde queremos que rote o que escale. En este caso, el tercer frame no se vería. Pulsamos F7 y creamos un fotograma clave vacío. Y por último, hacemos como en el otro ala, donde ese segundo frame se copia y se pega en la cuarta posición. Pegar fotograma. Para probar cómo está quedando el ciclo, podemos hacerlo desde aquí. Se le dice que reproduzca indefinidamente y aquí nos marca el número de frames que va a hacer. En este caso queremos verlo el ciclo completo de 4 frames. Estiramos la línea y cuando le demos este play nos enseña cómo queda el movimiento de la ala. Quitamos la reproducción en bucle para que se pare. Una vez que tenemos el movimiento interno hecho, aquí en la ruta salimos de dragón tocando escena y aquí van juntas todas las piezas. Hemos salido fuera a la escena. El dragón lo vamos a situar fuera del escenario y para poder escalarlo al tamaño que queremos para la película, previamente debemos importar los fondos. Creamos una nueva capa que se llama fondo 1. Esta capa estará por debajo del dragón. Archivo, importar, importar al escenario. Situamos el fondo. Para esta animación se ha generado un arbolito más que va a estar en una capa por encima del animal, de tal forma de que dé más sensación de profundidad porque va a pasar por detrás de él. Crearíamos una nueva capa, que en este caso sí está por encima, que se llama fondo 2, y importamos la pieza. Siempre cuando vamos a importar una pieza debemos asegurarnos de que estamos seleccionando el fotograma, en este caso vacío, donde queremos importar esa imagen. Archivo, importar, importar al escenario. Situamos el árbol donde nos interesa y ahora ya sí podemos darle una escala real con respecto a esta escena al dragón. Lo vamos a situar de tal forma de que va a entrar por la izquierda desde el fondo, se va a ir acercando hasta la zona donde está este árbol y después se va a alejar levemente escapando por la derecha de la escena. Primero debemos darle tiempo, con F5 añadimos los segundos que queramos que tarde el dragón pasar de un lado a otro. Botón derecho, crear interpolación de movimiento. Cuando empiece el primer fotograma, siempre es importante tener la aguja en el primer fotograma. Con la herramienta de transformación libre y con Shift para que no se deforme, vamos a escalarlo. Primero hay que darle el resto de elementos la misma duración para que no los perdamos de la escena. Con F5 añadimos ese tiempo. Cuando esté el primer frame estará ahí a esa escala, incluso un poco más pequeño. Ahora movemos la aguja lectora y le indicamos que cuando llegue al fotograma 60 el dragón pasará por detrás del árbol, pero pasará más cerca. Lo escalamos para que esté más cerca. Bloqueamos la capa de fondo. Cuando esté el fotograma 120, el dragón casi bajará al suelo, aunque ya se irá alejando un poquito.
Y finalmente el último fotograma saldrá de la escena por esta zona. Para que quede más natural, si no está seleccionado, al igual que con la forma que dibujamos, podemos con el cursor negro doblar esa trayectoria. Probamos con Enter para ver cómo está quedando. Estos puntos más grandes nos indican los fotogramas clave. Y estos puntos más pequeños lo que nos indican es lo que va a tardar en hacerlo de un lado a otro. Si vemos aquí, la separación es mayor que aquí. Por eso lo hace más rápido. Aquí se retrasa un poco. Y aquí lo hace más rápido. Lo que podemos hacer, si queremos que aquí lo haga más rápido también, es quitar aquí en medio algunos frames. Esa distancia debería ser aproximadamente la misma. Aquí sí queremos que se vaya un poco la fuga. Si así es como nos interesa tenerlo, pues Shift F5 a los fondos para que ocupen el mismo espacio en tiempo en la línea. La animación estaría ya acabada. Para añadir un poco de ambiente a la escena, se ha creado una nube en PNG que tiene el fondo transparente y que podíamos importar por encima. A esta capa la llamamos nube, archivo importar, importar al escenario. Esa nube podemos jugar con ella, escalarla y con Alt clonarla para ir generando como una neblina. Lo que haremos el resto de capas para que no se desplacen. Siempre arrastrando con Alt vamos copiando partes de ella y generando el nuevo dibujo. Una vez que tenemos suficiente neblina que vaya de un lado a otro del escenario, seleccionamos todas y con F8 lo convertimos en un gráfico nubes. Todas estas copias que hemos hecho arrastrando la nube para generar el gráfico pueden provocar que, dependiendo de la potencia que tenga el ordenador, cuando le demos a Control Enter e intente moverla a tiempo real, ralenticen el resto de animaciones. Ahora mismo nuestro movimiento no se nota, pero seguramente esto nos dé algún problema luego. Cuando tenemos claro la disposición de las nubes, lo ideal es entrar, seleccionarlas todas y con el botón derecho decirle convertir en mapa de bits. Lo que va a dejar es como si fuera una sola fotografía hecha de una pieza. Siempre eso le va a costar mucho menos moverlo que tener que mover cada uno de esos puntos de neblina. Salimos de la escena y ahora ese gráfico ya podemos situarlo donde nos interese. En este caso estas nubes van a pasar por detrás de la escena. Lo cambiaremos aquí abajo y no me interesa que tenga tanta opacidad, tiene demasiado protagonismo. Se trata de dar atmósfera, pero no de quitarle protagonismo a nuestro personaje. Así que lo que voy a hacer, una vez que está convertido en gráfico,
Si lo seleccionamos, aquí tenemos un panel que pone efectos de color. Podemos poner alfa y cambiarle la transparencia, de tal modo de que esté sutilmente en la escena, pero no sea el protagonista. Si queremos integrarlo un poco más con respecto al tono, además del alfa, una vez que lo hemos regulado, podemos decirle avanzado. Eso nos va a permitir tintar levemente la nube de algún tono. Ahora solo tenemos que darle a crear interpolación de movimiento y desplazarlo. Movemos la aguja al final de la animación y situamos la neblina levemente más avanzada. Como una neblina de fondo no debe moverse demasiado. Pulsamos Enter y vemos el resultado. Sería interesante que esa neblina afectara también al dragón pasando por delante de él. Como ya tenemos generadas las nubes y el movimiento, podemos hacer una copia de esa capa, duplicar capa, a la que llamamos nubes 2, y la vamos a situar delante. Ahora seleccionaremos la guía de su movimiento y la desplazamos hacia abajo. Aquí se interesa, como está más cerca del espectador, que se muevan un poco más rápido. Podemos hacer lo primero, que no coincida, aquí en el primer fotograma, no coincida la posición exacta de la anterior. Podemos hacer que está más avanzada. Y que cuando acaba, ha avanzado bastante más. Incluso el tinte que habíamos usado, podemos decirle que tenga otro tono. Si vemos que está muy cargado, podemos seguir bajándole un poquito el alfa. Este cambio de tono también se lo podríamos hacer al personaje. Lo bueno de trabajar con interpolación de movimiento es que además de poder rotar y escalar, como hemos visto, también se puede interpolar la tinta con la que tapemos a ese personaje. De tal modo de que este personaje, que viene de esta zona más oscura violácea, afecte al tono del dragón, por ejemplo, con tinta. Si usamos esa tinta morada, podemos decirle que conforme se vaya acercando hacia el espectador, aquí en la zona del árbol, vaya cogiendo su tono natural. También podríamos hacer que cuando llegue a esta zona, que todavía no está a pleno sol, pues que siga estando un poco tintado. Incluso podría ser de un tono diferente. Y finalmente, cuando llegue a la zona del sol, se vea, por ejemplo, con su color natural. Para ver la película acabada, control Enter. Ya solo faltaría exportar al formato que nos interese. Nosotros podemos, desde configuración de la publicación, en archivo, elegir si queremos una secuencia de imágenes,
Si lo queremos con envoltorio HTML, para HTML5 una exportación, si va en una cabecera de una página web, para que nos convierta esta animación en programación JavaScript. O podemos hacer que lo exporte directamente a una película. En exportar vídeo o medio, por defecto lo hará en .mov sin pérdida de calidad, pero después lo exportará automáticamente al formato que nosotros le indiquemos. Por defecto viene pues MP4, que es el H.264. Si no quisiéramos el escenario y queremos el movimiento del personaje para integrar en otra escena con el fondo transparente, se puede indicar. Incluso se puede reescalar a otras dimensiones diferentes de escenario. Al final, al darle a exportar, aquí estamos indicando que lo cambia a este formato desde .mov con el Media Encoder. Genera el archivo QuickTime y el programa, si detecta que está instalado Media Encoder, automáticamente generará nuestro archivo final en MP4. Y ya tendremos la película acabada. Por último, un pequeño detalle que se ha incluido es otra capa dentro del gráfico de dragón, donde hemos hecho el movimiento de la ala, donde se ha puesto un pequeño apoyo que tape esa unión. Si el dragón se está moviendo desde lejos, esa unión nunca va a ser visible y no merece la pena perder el tiempo. Pero si hubiera una escena donde va a hacer un primer plano y se va a ver perfectamente cómo casa, siempre viene bien taparlo. Aquí lo que se ha hecho es crear pues 4 frames y según su posición se le ha dibujado un pequeño cojincito que tapa toda la costura. No hace falta tampoco que esté muy bien hecha, porque al final se va a mover a 24 fotogramas por segundo. Pero sí es cierto que en primeros planos se podía ver esa costura y quedar un poco regular. Así en la escena, cuando se acerca, se ve un poco más natural. Y este sería nuestra escena final.